Ahí. Hebreos 10, 37 al 39. Vamos a estar compartiendo la palabra. Vamos a intentar ser en esta mañana breves. El último mensaje que estuvimos compartiendo fue en Hebreos 12, donde estuvimos hablando de toda aquella disciplina para participar de la santidad de Dios. Acordaros que tenemos una gran nube de testigos en derredor nuestra y que tenemos que despojarnos de todo pecado y del peso y todo pecado que nos asedia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que participemos de su santidad. Eso está en el corazón de Él. Si Él no tuviera un proyecto con nosotros aquí ahora mismo en la tierra, en este tiempo de carne, como dice el apóstol Pablo, como ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, pero es un tramo que se nos ha dejado de humanidad, un préstamo de humanidad, pero ya en el nuevo hombre. Si Dios no tuviera un proyecto en ese sentido, nos hubiera llevado a todos y cada uno de nosotros. Total, ¿qué hacemos aquí? Si no hay un proyecto, no hay un propósito, ¿qué hacemos aquí? Mete la pata, entre otras cosas. Pero para mejor de eso no valemos. Ahora, si se nos ha depositado el espíritu, hay un proyecto. Y en esa línea de pensamiento es donde siempre nos tenemos que proyectar. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Como decía el hermano, todas las cosas ayudan a bien. ¿A quién? Dice, a los que aman a Dios. Y sigue. Dice, a los que han sido llamados conforme a su propósito. Ahí está, eso es lo que le da sentido a todo lo que nos rodea. Si no hay un proyecto de promedio, entonces ¿qué hacemos? Vamos sin rumbo. No, Dios no edifica sin planos. Eso somos nosotros, pero Él no. Entonces, estuvimos hablando la semana pasada eso y hoy quiero no darle continuidad, pero más o menos tener esa línea para confirmar y fortalecer la fe entre los hermanos para la preservación del alma, que es a través de la crucifixión del yo. Dios tiene un propósito y tenemos que enfocarnos en ese proyecto sin darle participación al sentir de la carne, que es la que nos va a llevar a retroceder en la fe. Entonces vamos a darle lectura a la palabra. En el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 37, leo yo la palabra a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mira lo que dice esto, Moisés. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te damos gracias en este momento por tu infinito amor y tu misericordia, Dios. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Hemos cantado, Dios mío, hemos traído nuestra ofrenda espiritual, Señor, a través del cántico y de la alabanza. Y ahora pedimos de que tú de una forma especial trates y hables con nosotros en nuestro hombre interior, Señor. Necesitamos ser edificados y fortalecidos en nuestro hombre interior por medio de la fe, arraigados y cimentados en amor, Dios mío. Estimula tú esa sustancia en nosotros en esta mañana, Dios mío, y atráenos a ti y consolídanos, Señor. Te esperamos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Quiero con el favor de Dios intentar dar a conocer que si Dios tiene un proyecto con nosotros, el enemigo nos va a intentar desestabilizar de alguna u otra forma de ese propósito. Siempre y cuando tu fe hacia Dios esté canalizada en el propósito, aunque vengan zarandeos a tu vida, a tu alma, aunque vengan pruebas y momentos difíciles, el alma va a volver al propósito, va a volver a ser encajada en el proyecto, porque tenemos revelación de que Dios tiene un propósito con nosotros. Ahora, cuando no hay revelación del trazo que Dios nos ha hecho hacia Él, entonces el alma, el enemigo la zarandea y no sabemos volver a ese lugar de enfoque
en nuestro caminar. Por eso es importante conocer el propósito de Dios. Saber cuál es el camino que Él te ha trazado humanamente para tú transitarlo. Si tú pierdes de vista el camino, entonces el enemigo te saca del camino, te zarandea con una prueba, te confunde, te engaña, te desvía y tú luego no eres capaz de volver al camino. Hay muchísima gente, oye lo que te digo ahora. Felipe, oye lo que te voy a decir. Hay mucha gente en el camino del Señor, de la iglesia, del Evangelio, pero no tiene revelación del Espíritu. No conoce al Espíritu. Si no conocemos el trato del Espíritu con nosotros, estamos a merced de la interpretación de un pastor, de la guianza de un líder. Todo eso está correcto, pero yo tengo el Espíritu. Acuérdate, Dios ha depositado en ti su Espíritu. ¿Sabes cuántos hermanos en la fe, hijos de Dios, van a la congregación con el propósito de que, buscando una palabra, necesito una palabra, necesito que Dios me hable? Está correcto. Pero hacen de eso todo el tiempo de su vida. O sea, su vida es necesito la guianza. Y van a buscar al hombre, a la congregación, al líder. Ya es hora de que crezcamos. Y tú conozcas perfectamente cuál es la guianza de Dios en tu vida. Aun cuando vayas a la iglesia, tengas vida de hermano, de congregación, pero ya Dios te trazó la guianza. Y tú no puedes estar dependiendo a cada momento de que alguien te guíe. Dice Romanos 8:14, que los guiados por el Espíritu de Dios, estos serán llamados los hijos de Dios. Tú no puedes esperar que yo te guíe, aun cuando lo esperas. Entiéndeme la comparación. Pero ¿y si yo te desvío? ¿O y si yo me desvío? Con el corazón más sincero del mundo entero me puedo desviar también. Pero te voy a decir uno que no se desvía: el Espíritu Santo de Dios. Ese no se desvía. El Espíritu Santo de Dios no se desvía. Ha sido enviado con propósito. Cuando Él viniese, dijo Cristo, Él os guiará a toda la verdad. Os enseñará y os recordará todas las cosas que yo os he dicho. Y os hará saber las cosas que han de venir. ¿Quién? El Espíritu de Dios. Ese no se desvía. Ese no busca gloria para los hombres, no te habla de los hombres, no te habla de los proyectos de los hombres. Él solamente revela a Cristo. Una persona llena del Espíritu Santo, aunque tenga momentos donde tenemos que, el que está lleno del Espíritu Santo, revela a Cristo. ¿De acuerdo? El que está lleno del Espíritu Santo, revela a Cristo. Porque Jesucristo dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él me glorificará a mí. Eso es lo que no falla en la palabra, eso es el ABC. Esos son los pilares y los fundamentos del Evangelio. Entonces, en ese sentido tenemos que conocer cómo el enemigo se las ingenia para desviar a la iglesia que no tiene una fe sana y que su fe ha quedado enfermada. No hay unas convicciones establecidas, sino que todavía su fe está sujeta a los sentimientos, a las emociones, al sentir de la carne, al sentir humano, a lo fuerte de la prueba. Yo no sé si yo me sigo. Entonces vamos a establecer dos bloques: una fe sólida, una fe procesada, una fe sana, que ya ha pasado todos esos baches, ya ha sido vibrada. Ustedes saben que cuando se está echando cimentación y se ha hecho hormigón, se vibra, se mete un pepino grande de acero con una máquina y lo vibra y hace que se mueva el hormigón ahí, y cuando lo vibra el nivel baja, le saca toda la pompa, le saca todo el aire, le saca todo y el nivel baja. Muchas veces hay cristianos que están sólidos, tienen una fe muy sólida en el Evangelio y por fuera parece que tienen un nivel más bajo que otros, pero están mucho más compactos que otros que están por arriba. ¿Por qué? Porque están macizados, han sido vibrados, han sido zarandeados, han sido preparados en la prueba, y ese nivel
Ha bajado de momento, pero ¿para qué? Para echarle más. Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El que dé fruto, dice mi Padre, para que dé ¿qué? Más fruto. O sea que cuando tú eres vibrado, eres preparado en las pruebas, asimilas lo que Dios quiere contigo, lo vas a ir aguardando todo en tu corazón, Dios te mete tijera. ¿Para qué? Dice, para que dé más fruto. ¿Cómo va a ser? Si ya estoy dando fruto. Esa famosa expresión de unos dan al 30, otros al 60 y otros a cuánto, dice 100 por uno. Pero ese es el propósito de Dios, que demos el 100 por uno. Ah, no, yo que soy de los del 30. Eso es manipulación del corazón. Eso es, yo soy del 60, no. La simiente que pusieron en ti, la simiente divina, da fruto al 100%. ¿Por qué? Porque es la simiente de Cristo. Cristo ha dado fruto al 100%. 100%. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que analizar cómo el enemigo es que se las ingenia para que nuestra fe no crezca. El apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Y hace un tiempo atrás dijimos que si nosotros tenemos conocimiento de Dios, pero no estamos creciendo en gracia, algo está pasando. Y es porque nuestro alma tiene una fe débil, enferma. Por lo tanto, el conocimiento que tengo de Dios es igual a información. Alguien dijo una vez que la verdad, que en la teología bíblica es Cristo, porque él dijo yo soy la verdad es un registro que tenemos muchas veces donde Cristo ha estado. Pero la revelación por el Espíritu, donde mis ojos del entendimiento son alumbrados diariamente, no es solamente saber dónde Cristo ha estado, es que yo estoy con Él todos los días donde Él está. Y si Él está hoy con un enfermo, allí yo tengo la revelación de que allí está Cristo y allí estoy yo con Él. Y si mañana Cristo tiene en el corazón visitar a un preso, allí estoy yo con Él. Porque me muevo a tiempo real en la revelación del Espíritu. Porque yo puedo aprender la palabra didácticamente, cuál es la voluntad de Dios, y ahora yo en mi religiosidad irla acomodando a Dios quiere esto o Dios no quiere esto. Sí, pero otra cosa es vivir a tiempo real por el Espíritu. Estar en el aquí y en el ahora. Ese es el llamado que tenemos. Ese es el llamado que tenemos. Por eso cuando mi fe está sana, es que ha sido procesada y yo he llegado a unas convicciones. ¿Por qué dice Hebreos 11.1? Es pues la fe, ¿qué dice? La certeza. De lo que se espera, ¿y qué más dice? La convicción de lo que no se ve. Me dice el hermano poniendo la silla, ponemos más sillas por fe, ¿no? Digo, sí, hermano, aquí todo es por fe. No podemos poner la silla conforme a la previsión que hemos hecho humanamente. Si yo me moviese por vista, hace tiempo ya que hubiese cerrado yo kiosco. ¿Por qué? Porque por vista no andamos, por fe andamos y no por vista. Pero cuando la fe se desarrolla, ya se vuelve sólida. Pero si tu fe, oye esto ahora, no está maciza de convicciones, entonces tu fe está llena de emociones, de sentimientos, de pasiones, de estados de ánimo. Ahí está tu fe. ¿Me estoy explicando? ¿O estoy llegando a expresarme con claridad que ustedes más o menos cojáis onda? Ya tenemos el creyente de fe sólida, que ya se mueve por las convicciones. Tenemos el creyente de fe débil, que su fe no está maciza por convicciones, sino está gobernada por pasiones, estados de ánimo, emociones, sentimientos. Ahí está el doble ánimo siempre.
Hay veces que tú ves que agarra y lo ves arriba. Pero con la misma, como todavía no estamos así, esa fe, el que hoy está arriba, mañana, no tiene que esperar la semana que viene, mañana mismo, te lo ves. No tiene ese equilibrio. Está en el ascensor de la fe. Te lo veo hoy en las torretas estas, ¿no? De los rascacielos de Nueva York. ¿Cuántos pisos tiene eso? Está en el último piso ya, que parece que está rozando el manto de Dios. Espérate mañana. Espérate mañana que le venga una mala noticia de estas envenenadas que no se la espera y se le viene el mundo encima. Somos así por naturaleza, ¿vale? Todos partimos de esa condición. Cuando somos procesados por el Espíritu, es que eso se va, nos empezamos a despojar de esa naturaleza. Y ya, en lo profundo de nuestro espíritu, ya hay unas convicciones que ahogan o solventan las pruebas. Hay gente que tú le quitas el trabajo y se ahoga. Porque viven, no es que no vivan al día, tenemos que vivir el día, pero parece que se va a acabar el mundo si no tiene trabajo mañana. Hay otros creyentes que tú le quitas el trabajo para mañana y se quedan tal cual. ¿Por qué? Porque ha creído en aquel que dijo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero que se la ha creído. No que la ha escuchado y ha dicho amén, amén. Que se la ha creído y lo vive. Y sabe que te queda un día y dos sin trabajo y 3 días, y que la talega del dinero baja, y que el frigorífico tú acabas viendo la tapia por detrás, pero que cuando ya parece que todo se acaba, ahí aparece el Señor, porque Él es fiel, dio una palabra y Él nunca puede negarse a sí mismo. He cogido un ejemplo de economía. Pues así en todo. Está en la enfermedad, está en las relaciones con los demás y está en todo. Cuando tú vas desarrollando esa fe, tú ya no te mueves. Es más, tú no necesitas, y otra vez te voy a poner, porque tú no necesitas del culto de hoy como diciendo: si no voy al culto hoy es que... No. Tú vienes y te alimentas. Pero esto es un aporte. No es la sustancia que a ti te tiene en pie. A ti te tiene en pie la comunión diaria con el Espíritu de Dios. Esa comunión íntima. Eso es lo que te mantiene vivo y te da solidez. Por eso que el cristiano que está maduro, esa fe sólida, es el que ha entrado en la carrera, pero ve esto como un proceso. Y ya tú te lo ves ahí siempre como el que va en su bicicletita pedaleando al mismo ritmo. El que no se entera que esto es un proceso te lo ve sprintando. Después llega tú a tu ritmo. Manito, va a echar la gie por ahí. Has sprintado tanto que ahora necesitas coger aire. O te lo ves ahí 3 o 4 meses con las ruedas pinchadas. Pero tú ves, el que ya ha desarrollado la fe siempre va, porque ha entendido que una carrera de ¿qué? De resistencia. Hay que correr la carrera con la paciencia de Dios. Por eso dice Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo, dice, cuando os halléis ¿qué? En diversas pruebas. Ahora, porque tú ya has aprendido, ¿sabes qué? Dice que la prueba de vuestra fe produce, genera, ¿qué dice? Paciencia. Ya cuando Dios te mete la paciencia suya en tu espíritu, que ha traspasado todo el sentimiento de tu alma y te la injerta en el espíritu, que es la parte más profunda de nuestro ser, y ahí te la mete en ese depósito, dice: te voy a meter esto que te va a hacer falta. Y ya te mete la paciencia. Dice Hebreos 10:36, o es necesaria la paciencia, dice. No es optativa, es necesario, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Cuando tú leas que Jesucristo dice esto es necesario, o que el apóstol Pablo dice necesario, dice, entonces ábrete los ojos, que eso es necesario. Jesús le dijo a María, a Marta: Marta, afanada estás con los muchos quehaceres, porque se le quejó de su hermana, pero le dice: ella, tu hermana, ha escogido la mejor parte. Dijo: solo una cosa es necesaria, dijo. Otra vez, es necesario. ¿Qué dijo? Y ella ha escogido la buena parte.
Estaba refiriendo a la comunión íntima que había entre María y Jesús. Entonces, cuando nosotros vemos todo este mover, oye esto. Yo escribí aquí que para que la fe se mantenga sólida y sana, el hombre exterior, que es el alma, ya ha sido quebrantado. Cuando tu alma ha sido quebrantada, ha sido rota por el proceso de Dios, ya la vida que hay en ti, que fue depositada en tu espíritu, fluye hacia afuera y tu alma no lo impide. Mira lo que te dice ahora. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Te lo repito. Espíritu, alma y cuerpo. La vida de Dios está contenida en tu espíritu. Para que salga hacia afuera tiene que atravesar el alma. El alma se opone con sus sentimientos, con sus pasiones, con sus emociones. Se opone hasta que el alma no sea triturada, machacada y crucificada, es que no sale hacia afuera ese fruto. Eso se obtiene entendiendo lo que significa el proceso de la cruz, que no es, que no es otra cosa que el proceso de la santificación en el creyente. Que mi yo sea crucificado juntamente con Cristo. Para que ya, ¿qué dice después? Ya no viva yo. Cuando ya el fluir del Espíritu se está viendo por fuera, ya no vivo yo, ya vive Cristo en mí, porque mi alma ha sido crucificada. Esa parte intermedia. Ahora, si todavía se me ve a mí, no estoy crucificado yo. Estoy vivo yo. Pero si mi alma está crucificada juntamente con Cristo, esa compuerta del alma, ese hombre exterior, como la Biblia lo llama, porque mucha gente cree que el hombre exterior es el cuerpo, no. El exterior es el alma. Espíritu, alma y cuerpo. El alma es el exterior. El cuerpo es neutro. Ahí es donde empieza a fluir ese fruto del Espíritu. Donde ya estamos mostrando una solidez por el Espíritu. Entonces, yo quiero que nosotros en esta mañana cojamos un poquito de onda de cómo el enemigo, y oye esto ahora, se mueve con muchos creyentes. Y yo escribí aquí que el enemigo tiene mucha gente atada en su mente, porque ha tenido la capacidad de hacerle un cimiento, o sea, de meterle convicciones. Imagínate esto, creyentes que no tienen convicciones hacia Dios, pero porque tienen todo lo contrario, sospechas hacia Dios. El enemigo te puede hacer caer de dos formas. Una es cuando te lanza un dardo en caliente. Yo no sé si tú has experimentado alguna vez, tú estás en caliente, estás ahí agitado en la prueba, y en ese momento en caliente entran los dardos. Dardos malignos, ¿no? Dice, y sobre todo toma el escudo ¿de qué? De la fe, para poder apagar los dardos del maligno. En caliente es lo típico y lo común que él tire dardos. En caliente. Tú en ese momento tienes la cabeza, la sangre te está circulando muy rápido. Y ahí es donde te hace pecar. Ahí hablas mal, a destiempo, ahí insultas, ahí golpeas, ahí la moral se te va, ahí deseas el mal. Todo lo que es Gálatas 5:19 manifiesta son las obras de la carne, ¿vale? Pero eso es en caliente, y a eso estamos expuestos todo el tiempo. A eso estamos expuestos todo el tiempo. Aprovecha que tienes miedo, aprovecha que... ¿Tú no has visto a los perritos pequeños cuando tienen miedo? Cuando tienen miedo lo que más hacen es ladrar. A los perros grandes. Parece que se lo va a comer, pero todo es producto del miedo. Nosotros muchas veces por temor
temores que están escondidos ahí. El enemigo nos llena la cabeza con un montón de cosas y obramos mal, pero por temores. La fe no está todavía sana. Todo lo que estoy hablando es que nos falta para estar sanos. Ahora, una cosa que ha venido en mi corazón y os la quiero compartir en el día de hoy, en medio de este mensaje, es cómo el enemigo llega a trazar en el corazón del creyente no un pensamiento, sino un fundamento, una convicción en contra de Dios. Y eso no es en caliente, eso es en frío. Y contra eso es más difícil pelear, porque cuando tú pegas contra Dios en caliente, uno dice, es más, lo está haciendo, sabe que lo está haciendo mal. Y cuando baja, tú dices, he pecado contra Dios, perdóname, Señor. Y a la persona con la que a lo mejor topaste, perdóname. Ahí está la esposa, el esposo, el entorno familiar, se forman los líos. El vecino, el compañero de trabajo, el prójimo. Ahí uno tiene que reconocer y bajar, porque fue todo en caliente. Cuando uno baja, como tiene la solidez de la palabra, uno dice, he obrado mal. Pero ¿y cuando en frío el enemigo te engaña? Hay tres tipos de engaño. Está el engaño del corazón, el engaño del pecado y el engaño del diablo. Vamos un momentito a Génesis capítulo 3. Un momentito. Génesis 3. Del 1 al 6. Vamos a ver en unos versículos aquí cómo Satanás tienta a Eva. Génesis 3 del 1 al 6. Dice la palabra. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer. No vamos ahora a cuestionar si los animales hablaban, si no, nosotros estamos claros en lo que Dios quiere tratar con nosotros, ¿vale? Porque mucha gente cuestiona todo esto y al final es un lío todo. Y sabemos que estaba detrás de la serpiente, ¿quién estaba? El enemigo. Y dice que habló con Eva y le dice, oye esto, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Ahí Eva no estaba agitada, no estaba pasando por ninguna prueba, sino que le lanzó un dardo bien maligno y bien envenenado, donde la puso a cuestionar la justicia, la bondad de Dios en frío, con esta pregunta, ¿con que Dios ha dicho? Así fue. Creando sospecha en el corazón de Eva, que estaba totalmente confiada en Dios y tranquila y con paz en su corazón, violentando esa paz de la nada y diciendo, con que Dios ha dicho, Y ella dice, con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Él está tirando también ahí a... Se supone que no conocía bien la conversación que tuvieron Adán y Eva con Dios al principio, que viene en el capítulo anterior, y él estaba intentando de averiguar, pero llega con esas maneras. Aunque Dios ha dicho. Y ella dice, de todo árbol del huerto no. ¿Ves? Una niña inocente. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. El otro le dijo que os lo ha prohibido todo, ¿no? Todos lo ha prohibido. ¿Te das cuenta cómo yo le meto el acento este andaluz, no? Dando a entender, ¿Qué? Dice ella, no, de todos los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ya he averiguado entonces cuál es el que Dios dijo que no. No lo sabía. Y del tirón le dice, del tirón, ahí ya no hubo argumento ni historia. Del tirón le dice, no moriréis. Contrapone la palabra de Dios de lleno, dice, sino que Dios sabe. Lo está poniendo a pensar en contra de Dios, en su inocencia, sino que Dios sabe que el día que ustedes de ahí comáis,
vaya a ser como él. Y le tiró ya el veneno completo. Y ella en frío, porque oye esto, y versículo 4, y entonces la serpiente dijo, no moriréis. Me estoy acordando ahora de Romanos 8:12, dice el apóstol Pablo, si vivís conforme a la carne, moriréis. Dice, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora vengo yo como ministro y predico eso que dijo Pablo, cualquier hermano, o tú lees la Biblia en el momento. Hay mucha gente ya, pero que lo está diciendo. Yo le he dicho a la gente ya muchas veces, si vivís conforme a la carne, moriréis. Y me dice, no moriremos. La salvación no se pierde. Te dicen así. Y te argumentan eso y te lo unen. ¿Y de dónde vino eso? Y tal como se lo estoy diciendo, que digo, es que dice el apóstol que si vivimos conforme a la carne, moriremos. Y te dice, no puede morir. Me acuerdo automáticamente de la serpiente cuando habló con Satanás. Con que Dios ha dicho que moriré, y ella dice automáticamente, no moriréis. ¿Veis? Es un paralelo con Romanos 8:12. No moriréis. Sino que Dios, y ahora te argumenta. Hay que tener cuidado con esa doctrina que dice que el salvo siempre es salvo. Hay que tener mucho cuidado, porque te argumentan que el salvo siempre es salvo, con un argumento que como te entra en frío, no te lo quitas ya jamás. Y eso es lo que hace que los creyentes extiendan su mano hacia el mal y le pierdan el temor a Dios. Y cogen la gracia de Dios y hacen de ella libertinaje. Oye eso. Le dice, no moriréis, versículo 4. Sino que Dios, otro argumento, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ya la ha metido la intriga. Eso no estaba dentro de Eva, no estaba afuera. Eva no sabía ni lo que era morir, ni lo que era la intriga, ni sospechar de Dios. Ella estaba tranquila, con paz y gozo, y ya vino el enemigo a turbarla. El enemigo hoy no tiene que tratar directamente con tu mente, que sí también, pero puede venir desde un púlpito a hablar contigo. Dice el apóstol Pablo, si Satanás se disfraza como ángel de luz, te aseguro que sus ministros tienen la desfachatez y la poca vergüenza y el atrevimiento de disfrazarse de ministros de justicia. ¿Sus ministros de quién? De Satanás. Ahí vienen los disfraces. Porque Satanás se disfraza, dice. Por eso dice el apóstol Pablo, esta gente son apóstoles fraudulentos. No son de Cristo. Os ministran otro evangelio. Y dice, pero yo me temo, dice Pablo, que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, ¿ves? Así vuestros, dice, vosotros seáis extraviados a través de los sentidos de vuestra sincera fidelidad a Cristo. Porque yo, en mi ministerio y en mi predicación y en mi enseñanza, os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura en aquel día delante de Dios. Así estaba Eva, estaba pura delante de Dios. Y el enemigo vino a mancharla. Cuando se crean en nuestro corazón dudas hacia Dios, ¿qué piensas tú que es eso? Esos son dardos del enemigo que se han fraguado en tu corazón en frío, no en caliente. O entró en caliente pero se ha quedado ahí sólido. Ya tu fe se ha quedado dañada. Y ahora se quedan unas convicciones, pero no hacia Dios, sino en contra de Dios. ¿Cuántos no son los que en la iglesia han tenido una mala experiencia? Y en vez de, como hablamos antes, meterla en el propósito, ¿ves? Lo importante que es tener un propósito trazado, dice, todas las cosas ayudan a bien. Es que te ha venido una mala experiencia, te ha venido una desgracia, te ha venido un problema muy gordo. Pues esto, algún propósito tendrá de parte de Dios. Dice el creyente de la fe sólida, dice el creyente que ha sido procesado. ¿Me estoy explicando? Porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero si tengo una mala experiencia y no tengo revelación del propósito de Dios, el enemigo coge esa mala experiencia, me dice, mira,
¿A dónde está Dios? ¿Qué clase de Dios es el que tú tienes? Si Dios estuviera contigo, ¿cómo que te está pasando esto? O mira que, habla de Dios también igual que tú, mira la rarra que tiene encima, mira el marrón que le ha venido, mira el problema. O si Dios existiera, bueno, ya como los perdidos, ¿no? Si Dios existiera, ¿por qué el mundo está así? ¿Por qué está el hambre aquí? ¿Por qué está...? Y empieza a hacerte razonar y cuestionar en contra de Dios. Eso no es un dardo. Eso es metiendo argumentos en tu mente y en la mía. Y los argumentos ya no salen tan fáciles. A menos que Dios venga y rompa eso. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el corazón de los creyentes y de la iglesia se está llenando en esta hora de argumentos en contra de Dios y muchas veces ni lo sabemos. Pero la fe no llega a hacerse sólida. Y hay muchos creyentes que están fáciles en Dios porque la cosa le va bien. Y si la cosa se tuerce, ¿os acordáis de la prueba de Job? ¿O no? Y le dice el diablo a Job, a Dios, claro, este te sirve, pero porque tú lo tienes cercado y está bendecido. Quítale la cerca. Y Dios dice, se la voy a quitar. No pases de aquí tú, pero se la voy a quitar. Y se la quita. ¿Y qué hace Job? Que lo pierde todo en un rato. Y acaba diciendo el capítulo 1 y el capítulo 2, dice, en todo esto no atribuyó Job ningún mal a Dios. Y se mantuvo limpio en sus labios. Ningún despropósito se lo atribuyó a él. Ahora viene el diablo. Por no decir la mujer, porque la que vino es la mujer. Él le dice, todavía mantienes tu integridad encima de la que nos ha caído. O sea, la que nos ha caído y tú manteniendo tu integridad. Si fuera de Sevilla diría, eso está precioso. Y le dice, anda, maldice a Dios y muérete ya. Le dice, para rematar la faena. Y le dice, como las mujeres necias y fatuas de la vida hablando. A mí me entra una alegría cada vez que leo eso. Porque yo, por el espíritu, veo al diablo diciendo, ¿cómo? Le digo, como las necias y las fatuas hablan. ¿Recibiremos de Dios el bien y no recibiremos el mal? Toma, diablo. Un hombre fraguado y experimentado en una fe sólida. A Eva dijo, ese árbol, y dice, y vio, ¿ves? Los ojos. ¿Qué problema hay con los ojos, hermano Kirri? Que no se cansan de mirar, dice. Hay 4 cosas en la tierra, dijo el proverbista, el sabio, que nunca se cansan de decir, dame, dame, dame. Y uno de ellos es los ojos. La mujer por ahí sufre mucho. En reglas generales. El hombre también. Y vio que era alcanzar árbol que para alcanzar la sabiduría. Codiciable. Ya la codicia se levanta. Lo estimula. Cuando se vino a dar cuenta Eva, se encontró en la ruina de su vida. ¿Qué sabía ella lo que era la muerte? ¿Qué sabía ella la que se iba a formar? Imagínate que eso es la herencia que hemos heredado nosotros. Y dice, comió y dio también a su... Ahí acaba rápido la palabra. Dice, y dio también a su marido, dice, el cual comió también como ella. Ahora, cuando un dardo de eso llega a tu corazón, ¿sabes qué es lo que hace? Trae un argumento que es como si tú echaras una base, un cimiento, y empieza a crearse en ti fortalezas, o sea, paredes grandes, donde tú ves a Dios muy lejos de ti.
Porque eso lo que hace es ponerte en contra de Dios. Yo siempre digo que está el pecado de la carne y el pecado que ya no nace de la carne, nace de más adentro. ¿De dónde? De nuestro espíritu. La Biblia habla de la altivez, de la soberbia, de la arrogancia. Eso no viene de la carne. Eso no viene de la frecuencia de la carne, es de una parte más interna. Es porque el enemigo ha penetrado en una profundidad en el corazón del creyente, porque yo tengo que hablar a los creyentes, porque el incrédulo, imagínate, y los ha llevado a ese estado de altivez y de rebeldía contra Dios. Entonces, cuando eso se forma en ti, lo que se forma es una fortaleza en contra de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Se modifica el comportamiento, creando conductas y actitudes en rebeldía hacia Dios. Creyentes con una conducta y una actitud donde ya ha sido modificada desde adentro y el comportamiento es simultáneo. Se rebelan contra de Dios. No hay revelación del Espíritu en ese corazón. Por eso es por lo que yo me he introducido diciendo que he aquí un poquito el que ha de venir vendrá y no se tardará. Pero si retrocediéramos, si nuestra fe retrocediere, dice, no agradará a mi alma. Te voy a decir una cosa. Cuando tú en un momento dado le fallas a Dios, Dios no mide tu fe en ese fallo. Pero cuando tú retrocedes, oye esto, cuando tú retrocedes en tu fe, porque se han argumentado unas cosas en tu corazón, ahí sí que entramos en un desagrado. Y dice, y nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos, dice, para preservación del alma. Entonces, el conocimiento cuando lo recibimos recibimos conocimiento de las cosas de Dios, pero al mismo tiempo es una responsabilidad gestionar este conocimiento. Porque yo siempre explico, que esto tiene dos riesgos. O te desequilibras hacia el fanatismo religioso, te vuelves un legalista, donde en verdad no estás creyendo a Dios, porque los fanáticos religiosos legalistas, su ecuación en la mente es la salvación que Dios me da, más mi santidad y mis buenas obras, igual a salvación eterna. Si yo no le añado de lo mío, no me voy a salvar, por eso que hay que estar ahí. Y hay que andar en santidad, que sin santidad nadie ve al Señor, ¿ves? Eso es un extremo. Pero el otro, en ese, entre comillas, exceso de confianza y de amor, es donde se te lleva a ti a relajarte en la fe, donde tú acabas coqueteando con el pecado como si tal cosa, y ahora te das cuenta que quieres sacudírtelo y no puedes. Y se te pega, la naturaleza caída toma control de ti y no te suelta, porque algo ha tomado dominio de ti adentro y tú le has dado parte en frío a ciertos pensamientos y no te suelta. Y ahora tú dices, no, párate, esto no puede ser con mi vida, yo me tengo que consagrar, yo tengo que reaccionar hacia Dios. Y haces como una fuerza, como una inercia hacia Dios, y no te responde el corazón. Hay muchos creyentes en esta hora, y oye lo que te voy a decir ahora porque te lo digo de parte de Dios por el Espíritu. Hay muchos creyentes dentro de la iglesia atrapados en ese estado. Así. ¿Qué han hecho? Lo han dado al automático, les es más fácil ir al culto los domingos, participan, lo envuelven de religiosidad porque están dentro del grupo, para allá, para acá, pero en su corazón no tienen dirección. Ninguna. No saben para dónde coger. Están dando vueltas como Israel. Israel no divagó en el desierto 40 años. Israel divagó en su corazón para con Dios. Dice, porque escucharon la palabra y no la acompañaron de fe. Y dice, entonces Dios se indignó. 40 años. Al final, todo es fe.
El justo por la fe vivirá. Pero cuando la fe está sólida, el justo obra. ¿Ves? Sale un fruto del justo. Primero es fruto de arrepentimiento y después fruto de justicia. Está todo el tiempo, ¿verdad? El árbol perenne, ¿qué pasa con su hoja? Está dando fruto, ¿qué pasa? O está como todo el año, está verde. ¿No dice eso el Salmo capítulo 1? El que está todo día meditando en su ley de día y de noche será como el que, dice, como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en todo tiempo y su hoja no cae. No así los malos, dice, que serán llevados como el tamo arrebatado por el viento. Y te los ves por ahí. Dice David, como páramo en el desierto me siento. David, que es un hombre que sufrió tanto lejos bueno, lejos de Saúl se tenía que mantener, pero lejos de Israel en todo ese sufrimiento, él se sentía súper mal, no cuando estaba lejos de Israel, ni cuando estaba lejos del lugar donde supuestamente tenía que estar, es cuando se sentía lejos de Dios. Dice, Señor, me siento como el búho en las soledades, dice, como páramo en el desierto. Había escuchado ese salmo, yo muchas veces lo escuchaba, lo leía, hasta cuando digo que es un páramo. Y me puse a buscar y me di cuenta que es como estos manojos de hierba que se hacen una pelota, van por el desierto, que los lleva el viento, van dando vueltas. Eso es un páramo. Así se sentía David cuando no tenía comunión con Dios. Mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos y mi verdor se volvió como sequedades de verano. Cuando cogemos el pecado, después que el enemigo nos ha engañado, y lo metemos y lo incubamos ahí bien, y no lo confesamos. El que oculta sus pecados, dice, no prosperará. En cambio, el que los confiesa y se aparta de ellos, alcanza misericordia. Y dice David, mientras callé se envejecieron mis huesos. Dice, mi pecado te declaré y tú me perdonaste. Y se volvió mi verdón se quedó, pero dice como que volvió a rejuvenecer, a reverdecer otra vez. Todo tiene que ver con qué, con comunión, con guianza. Y yo meditando en todo esto, digo, Dios mío, el enemigo es terrible en nuestras vidas cuando estamos en caliente en una prueba, pero en frío es más peligroso todavía. En frío, que tira una semillita y tú la vas desarrollando hasta que se crea en ti un rechazo hacia Dios. ¿Cuántos creyentes no han sido engañados por el enemigo y le ha dicho el diablo, ¿tú para qué? Mira un dardo, pero en frío, ¿tú para qué? Si tú no vales para nada, tú no sirves. Se la han creído y acaban creyendo que Dios no los ama, y hay una barrera entre Dios y ellos. Todo es falta de fe, le dejan de creerle al propósito, al proyecto de Dios. Segunda de Corintios, vamos a dejarlo ahí. Capítulo 10. Versículo 4 o 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? ¿Qué fortalezas? Si no son las que crea el diablo en las mentes. Y después dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10:4. Nosotros, cuando estamos en una fe sólida y hemos sido procesados por Dios, ya Dios te ha metido unas armas que no son carnales. Hay muchos hermanos en la fe peleando la batalla de la fe con armas carnales.
Cuando el enemigo te convence de algo, no hay argumento carnal que pueda sacarte eso de la mente. Tiene que ser una revelación por el Espíritu de quién es Dios. ¿Cuántas veces leemos en la palabra que Él es, oye esto, perfecto en todos sus caminos? Que Él es justo y que los cimientos de su trono son juicio y justicia. Y todavía hay creyentes en la fe que creen a esta hora que Dios es injusto. O que Dios permite algunas cosas en el mundo que lo hacen injusto. El que tú no entiendas la justicia de Dios todavía no quiere decir que Dios sea injusto. Porque vas en un proceso como la luz de la aurora, en aumento hasta que el día es perfecto. Pero eso no puede a mí llevarme a cuestionar a Dios. Yo no sé si alguno de ustedes visteis la famosa película La Cabaña, donde un padre cristiano pierde a un hijo, creo, en un accidente, una niña. Y llega a traumatizarlo de tal manera que no mueve ficha. Entonces tiene que haber, supuestamente, Dios empieza a tratar con él, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y llega un momento que el creyente interroga a Dios. Entonces yo cuando la vi porque se le dio mucho bombo entre la iglesia, entre los hermanos. ¡Uy, La Cabaña, qué película, qué bendición! Y cuando yo la estaba viendo, en un momento dado, creó en mí algo que yo no le daba lo que hay a la película. Porque es como que debilitaba la fe de nosotros los creyentes en base a las pruebas que vivimos, que no vivimos todos las mismas, pero que todos tenemos que ser partícipes de la misma disciplina, porque eso está escrito y eso es así. Pero llevamos a los creyentes a una debilidad de fe que entonces si me pasa algo muy grande, o me pasa una tragedia, o me pasa una desgracia, hasta que Dios no descienda y me dé una explicación, yo estoy en mi derecho de estar aquí enchismado, confundido, turbado, emparanoiado y desplazado. No es así eso. No es así. La misma sustancia que tengo de parte de Dios, que es su Espíritu, es suficiente para hacer que yo camine. Y le crea a Él, me venga lo que me venga. Porque eso es la fe genuina. El justo tiene unas convicciones establecidas y cimentadas en su corazón. Donde venga lo que venga, yo ni me muevo ni retrocedo de esta fe. Y en aquel día, entonces, es que ya Dios me hablará si quiere hablarme y si no, imagínate tú. Pero esta generación se ha venido debilitando, haciéndose más carnal, más humanista. Oye esto, más humanista, que eso es una doctrina, el humanismo secular. Y todo eso se ha venido filtrando en el corazón de la iglesia. Y ya hay muy pocos hombres, muy pocas mujeres con el carácter de Job, con el carácter de Noé, con el carácter de David, con el carácter de Daniel, con el carácter de José, con el carácter de Abraham. Ya no existe ese carácter en la iglesia. Y todos ellos tuvieron el carácter de Cristo y participaron del carácter de Cristo a crédito. Nosotros no lo tenemos a crédito, nosotros lo tenemos a débito. Ya se nos ha pagado, lo tenemos dentro. Ya Cristo fue y pagó. No es un préstamo que hemos pedido y ahora lo tenemos que devolver. Hemos llegado a la escena de lo de Dios cuando el pago ya ha sido hecho. Ya lo que tenemos es una herencia que tenemos que reclamar a Dios por derecho legal. Tenemos que estudiar lo que significa testamento, herencia. Y todavía no llegamos a alcanzar lo que significa nuevo pacto en Cristo. Y la mayoría de las veces yo tengo la sensación que andamos en el nuevo pacto con las herramientas del antiguo y todos errando por ahí. Errantes, sin un rumbo fijo. ¿Y la cruz? ¿Dónde está la cruz? ¿Qué significado es la cruz? ¿Qué revelación tengo de la justicia del nuevo pacto? La mayoría de los creyentes. Ni papa. Me dijo uno, yo lo único que sé es que me tengo que someter al pastor, ir a la iglesia los domingos y llevar los diezmos. Y
Y ya no me puede decir más nada. Bueno, pero ya de ahí no lo saca. O otros que se han enrolado en el que como el salvo siempre es salvo y Dios es amor, ni se congregan, ni necesitan de nada, porque ellos son salvos. Y te los ves por ahí tú como un cowboy y allá voy. En pecado y sucios, pero no me vayas a condenar, ¿eh? Que yo tengo muy clara la palabra. Y también en ese orden. Y tú dices, no, hermano, nuestras armas no son carnales, son poderosas. Cuando tú estás en el espíritu, y el enemigo te tira a ti un dardo o quiere formar en ti una fortaleza, tú tienes el suficiente poder. Cuando la revelación, no que tengo el don de esto, el don del otro, no, cuando la revelación por el espíritu, cuando tú caminas todos los días con los ojos alumbrados de tu entendimiento por el espíritu, la revelación de su amor es tan grande que en ese momento se derriba todo pensamiento, todo argumento, toda fortaleza. Te tira el enemigo un edificio, eso hace falta, y tú coges el edificio como si cogiera el World Trade Center y lo lleva de la mano y se lo lleva a Cristo y le dice, anda, sométete a este ahora. Y entra ahí, en obediencia. Y todo pensamiento lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Qué me estás contando? Dicen por ahí. ¿Qué me vas a contar tú a mí si yo sé que Jesucristo es el Señor? Y no hay generación más adelantada que la iglesia de Cristo que sabe que Jesucristo... ¿Sabe lo que significa decir que Jesucristo es el Señor? Él vendrá un día a esta tierra, no solamente como aquel profeta rabino judío que vino, no, Él vendrá como Rey de Reyes y Señor de los Señores. Establecerá su trono en Jerusalén y será el presidente mundial en todo el planeta con sus ministros. Y todo el mundo tendrá audiencia con Él y todo el mundo verá su justicia. Por eso Él dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque cuando me ven a mí ejercer la justicia van a ser saciados. Yo tengo ya la revelación esa de que Jesucristo es el Señor. ¿Qué me voy a poner yo a temblar o me voy a poner a cuestionar a Dios? Si Él me ha prometido a mí que yo en aquel tiempo seré un rey y un sacerdote y reinaré juntamente con Él. Y voy a ejercer como un ministro de Cristo. Pero si nos apartamos de esa revelación, entonces las emociones, las pasiones, la palabra rema, había escuchado eso muchas veces, ¿verdad? Palabra rema. Necesitamos, hoy palabra rema de Dios. Palabra rema, ¿sabe cuál es? Que Dios te habla esa palabra exacta que tú necesitas en el momento que estás viviendo, con la circunstancia exacta, y coge Dios al ministro y claro, te da ahí. Correcto, un día te han dado esa palabra exacta, medida, rema. Pero nosotros no podemos vivir por el rema. El rema viene bien en momentos específicos. Nosotros vivimos por el logos, es el verbo que continuamente estoy ahí alimentándome. Yo me he trazado ya un camino a largo plazo y voy caminando. ¿Para dónde va? Preparación. ¿No? Me gusta más la película del peregrino que la de la cabaña. La del peregrino te traza más lo que hay. Tiene un montón de años el que escribió el libro. Dios usó a un borrachito que se convirtió al evangelio como Juan Bunyan, que después de la Biblia, dicen las estadísticas, que ha sido el libro más vendido de toda la historia, El Peregrino, y te traza el camino desde el principio y te lo pone claro. ¿Tú para dónde vas? Yo voy a la ciudad celestial, a Sion. Te ves a este hombre batallando, todos son símiles, pero te lo ves ahí. Ahora él lo tiene claro. Y sí, hay momentos donde comete errores y se queda atrapado en el pozo de la desesperación y con aquel gigante. Son las pruebas. Pero ¿qué pasa? Al camino había revelación. Que Dios nos ayude en esta hora a entender que no podemos vivir de sucesos ni ser esos creyentes emocionales. Sí, hay que disfrutar de la vida, hay que disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado, porque Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual.
y todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, esa palabra. Ya lo tenemos todo. Y en su justa medida vamos a disfrutar. Pero no podemos comparar lo terrenal con lo celestial. Y tú tienes que en esta hora definirte con tu identidad y tu posición para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Padre, te damos gracias en esta bendita hora, Señor. Alabamos y glorificamos tu nombre de una forma especial, Señor, y te rogamos de que tú esta palabra, que no es rema, Dios mío, que es logos, tú la expandas en nuestros corazones y nos ayudes a desarrollarla. Ayúdanos a desarrollarnos en la profundidad y la espesura de tu palabra, Señor. En ese amor que nunca deja de ser, Padre. En ese amor ágape con el que tú nos has amado y tú quieres que nosotros amemos a los demás, Padre. Yo te ruego de una forma especial por mis hermanos aquí presentes y por los ausentes que no pudieron venir. Te damos gracias, Señor, y ahora nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. Salimos en tu amor, la gracia de Cristo y la comunión del Espíritu. Y el pueblo dice, salúdense los hermanos en el amor de Jesucristo, que el Señor os bendiga.